Él no sabe que está parado en un sueño, ni que el oasis en medio del desierto que pisan sus pies no es un espacio real, sino simbólico. Él piensa que cobrará el penal más importante de su vida, de la de su club y su ciudad. Pero no, su disparo contiene la sustancia que hace a su gente resistir y la fe que aún respira de todo un pueblo que vive con el lacerante recuerdo de un dictador que manchó de sangre la moneda más valiosa que tenía. Tampoco imagina que sus botines son el instrumento que puede escribir una historia que jamás olvidará un país que es 2 veces campeón del mundo en poesía. Una que en cualquier parte del planeta los padres contarán a sus hijos cuando les pregunten qué es el fútbol. Pero esa historia no se tratará de él, sino de aquellos que soñaron con vivir ese sueño y a pesar de la tragedia, contienen el aliento cuando escuchan al árbitro silbar. Hola a todas y todos, esto es Épico y en este episodio les vamos a presentar Laureles en medio del desierto, la odisea del Cobresal. ¿Qué onda, Millón? ¿Cómo estás? Hola amigo, ¿cómo estás? Hola Jorge Eduardo Sánchez. Mejor saludo que hay, ¿no, güey? Hombre. Qué buen pedo es ese cabrón, güey, no mames. ¿Bien? Chido, Entonces, todo chido, estamos bien. Gustosos qué de un episodio más de Épico. El 7, güey. Ya 7. No mames, qué chido. Ya ¿no? nos van a correr del YouTube. Sí, güey, no creo. Después de la masacre en Manila que nos contaste, yo creo que nos reivindicamos. Quedó chido. Que va, güey. Sí, gracias, estuvo muy chido. Bueno, a mí me gustó mucho. Espero que a nuestros podescuchas épicos les haya gustado. Y pues veremos, ¿no? A ver. Pero bueno, también yo estoy contento de compartirte y compartirles a quienes nos escuchan esta historia que desde mi punto de vista bien la pudieron haber escrito García Márquez y Jorge Valdano juntos. Ok. Ahorita vas a ver por qué, ¿no? Nunca había visto que alguien pusiera un buen escritor y a García Márquez juntos. ¡Oh! Sí, No, perdón, no, García Márquez es la onda. Hijo de la chingada, ya empezamos a repartir Decía, está bien chido el Gabo, es bien chido. No mames, al maestro, güey. El maestro Valdano. Ok. Bueno, ya empezamos la controversia aquí, chingada madre. Bueno, para empezar, me gustaría preguntarte algo. Échale, carnal. ¿Cuál es el penalti más significativo que recuerdes haber visto? Cabrón, a ver, dame unos segundos. Mejor penalti de la historia. Layún metiendo su penal resbalándose para que el América quedara campeón contra el Cruz Azul. Güey. O sea, ese es el El penalti. mejor penalti de la historia. Está lloviendo, Layún se va a la polla. Pues es el más significativo que has visto, Güey, cabrón. de América. Güey, vimos a Roberto Bayo, güey, La tirar falla. pero ¿qué tiene, güey? Güey, Layún O sea, es es mejor. trascendente. Layún es mejor. Layún la metió. Che, Jonathan, no mames, güey. Güey, no mames. Layún. Layún, hola. Hola, amigo. Hola, amigo. Una bestia, güey. Ok, bueno, el punto es que, sin duda alguna, las circunstancias en torno a un penal son las que lo vuelven más o menos relevantes, ¿no? En el sentido de que hay penales que suman al marcador, pero hay otros con los que se ganan partidos, por tanto, se les puede clasificar de forma distinta, ¿no? El Gonzo Pineda picándola contra Argentina en las Confederaciones. Bueno, pero justo el marco del torneo lo vuelve un poco más significativo Sí. que cualquier otro penal a lo mejor en fase de grupos, y también hay algunos penales que deciden campeonatos, pero hay unos que se dan en momentos en que se vuelven trascendentes, ¿no? Sí. En este caso el de Layún, el de Roberto Bayo, ¿no?
Pero bueno, el chiste es que también hay unos pocos penales que se dan en momentos trascendentes, en grandes partidos y además envuelto en un chingo de circunstancias que los vuelven más relevantes todavía. Bueno, el intro que acabamos de escuchar habla de un penal que se va a tirar en el minuto 81 del partido Cobresal-Barnechea en la jornada 16, que es la penúltima fecha del torneo chileno, el domingo 26 de abril de 2015, por ahí de las 6 de la tarde, en el Estadio del Cobre, en El Salvador. El jugador que va a tirar se llama Matías Donoso, es del equipo de Cobresal. Ese fue un cobro bien significativo, pero para entender la relevancia de ese penal, vamos a platicar todo lo que hay detrás de él y ese va a ser nuestro tema de hoy. Venga, carnal, suena chido. Bueno, Arranquemos. Una duda que seguramente tú y muchos de los que nos escuchan se están haciendo, o que tienen, mejor dicho, es ¿quién chingados es el Club de Deportes Cobresal? Básicamente, no quise ofender a nadie, pero sí. Pues sí, Cobresal no es un equipo que esté en el repertorio de los equipos que uno conoce comúnmente, ¿no? Pero bueno, Cobresal es el equipo de la ciudad de El Salvador, que está ubicada al norte del desierto de Atacama, en Chile. Ok. ¿Sí? Para que te des una idea de dónde juegan, también nuestros amigos, ahí les van unos datos. El desierto de Atacama es uno de los 2 desiertos más áridos de la Tierra. La temperatura puede oscilar entre los menos 25 grados centígrados por la noche hasta los 50 grados centígrados a la sombra de día. Así de extremo es el calor, bueno, la temperatura, ¿no? De extremosa. Y llueve en promedio 1 milímetro de agua una vez de 15 a 40 años. O sea, puede que llueva una vez cada 40 años 1 milímetro de agua. O sea, perfectamente hay gente que en la vida ha visto llover. Exacto. O sea, a eso se le puede llamar llover. Sí, hay gente que en esa zona ha visto llover las mismas veces que un atlista del Atlas campeón, güey. Por ejemplo, güey. Las matemáticas son así, amigo. Así pasa. Okay. Llueve más en Zacatecas, güey. Bueno, esa es una zona rica en minerales metálicos, sobre todo cobre, y en los 50 se encontró un importante yacimiento en la zona norte del desierto, y ahí se funda la ciudad de El Salvador en 1959, que está a 13 horas por carretera de Santiago, que es la capital de Chile, ¿no? Bueno, en esa ciudad se fundó el Club de Deportes Cobresal en 1979. Según lo que pude investigar, la decisión de crear un equipo ahí fue de Pinochet, ¿sí? Del dictador, ¿no? O sea, se cansó de cortarle las manos a Víctor Jara y dijo, ahora mandémoslos al desierto a la... No, lo que pasa es que justamente en este contexto de que el güey estaba paranoico de los atentados en contra de, o posibles atentados en contra de su gobierno, quiso tomar una estrategia para poder apaciguar a los obreros que vivían en la zona, porque los güeyes eran súper rebeldes, ¿no? En el sentido de que hacían muchas protestas, huelgas de hambre, paros laborales, y temiendo que le fueran a causar un pedo político, negoció con la minera Codelco para que financiara un equipo profesional, pues para entretener a la población, porque pues dadas las características, en la ciudad no había nada, güey, pero nada que hacer. Entonces hay que darles entretenimiento, pues, para que estén entretenidos, tengan algo en que sacar a lo mejor poco la energía y de apaciguar la zona, por así decirlo, ¿no? Como cuando te dejaron el Necaxa Aguascalientes, pues básicamente. Pues yo no sé cuál haya sido la decisión, pero Pero tampoco había nada. Ok, bueno, dado que se va a formar el equipo, se decide construir el estadio El Cobre, que tiene una capacidad para 22,000 personas. El pedo es que cuando se construye el estadio tiene el doble de capacidad de las personas que viven en la ciudad. Es decir, el estadio tiene capacidad para 22,000 personas y en El Salvador vivían alrededor de 10,000, 11,000 personas. Ok. Son optimistas. En una nota que encontré al respecto, es muy cagado porque dicen sobre la capacidad del estadio. Dada la población de El Salvador, esto sería como construir en Madrid un recinto con aforo para 12 millones. Bueno,
El Cobresal se funda, como ya dijimos, e inició jugando en la Segunda División de Chile en 1980 y ascendió a Primera en 1983. El problema fue que entre ese año y 2015 subieron y bajaron de categoría muchísimas veces. Por eso es que para 2015, que es el torneo que nos interesa, la meta del Cobresal era no descender. Okay. Es ese tipo de equipos en el torneo chileno que suben y bajan de categoría, entonces cada vez que suben, pues su primer objetivo es mantenerse ahí en primera división, ¿no? 2015 empieza el torneo y en la fecha 8 el Cobresal le gana al Santiago Wanderers y sube a número 1 de la tabla. Ok. Sí. Eso, obviamente, es bien pinche bueno para el equipo, pero también bien pinche raro, ¿no? Sí, o sea, es una zona que ellos no estaban acostumbrados a habitar, Simón. Claro. Y el hecho que hayan llegado a primer lugar fue relevante en muchos aspectos, sobre todo en visibilizarlos, porque para ese momento, neta, nadie tenía en cuenta quién era el Cobresal, ¿no? No, y además me imagino que justo con los puntitos que vas ganando ahí, en el supuesto de que te caigas más adelante en el torneo, ya vas ganando puntitos de diferencia con los de abajo. Sí, o sea, jornada 8 es casi la mitad del torneo. Sí. Entonces quiere decir casi que te salvas. Que tienes una reserva de puntos chida para lograr tu objetivo. Buen inicio. Claro, y la onda es que no fue una casualidad que estuvieran ahí, porque en la jornada 1 empataron de local con la Universidad de Chile y se colocaron en la 10ª posición de la tabla. En la jornada 2 ganaron de visitante al Palestino y subieron a 7. En la jornada 3 ganaron 4-2 a Deportes Iquique en el Estadio El Cobre y se posicionaron en el sitio 3 del torneo. En la jornada 4 perdieron 2-1 visitando al Huachipato y bajaron a 5º lugar. En la fecha 5 volvieron a ganar 3-1 al Audax Italiano y subieron a 4. En la jornada 6 empataron a 1 contra el San Marcos de Arica de visitante y bajaron a posición 5, pero en la 7 ganaron otra vez 3-1 al Cobreloa y recuperaron el 4º lugar. Y como ganaron en la jornada 8 y los otros resultados les favorecieron, subieron a número 1 de la tabla, ¿no? Ok. Entonces, como veníamos platicando, hasta ese punto la cosa estaba con madre para el Cobresal, porque ya se habían aventado medio torneo en la parte alta y para sus aspiraciones pues les caía de perlas, ¿no? El pedo es que en la jornada 9 se enfrentaban de visitantes a la Universidad Católica, que todos sabemos que es uno de los equipos grandes de Chile, ¿no? El partido se jugó el sábado 28 de febrero en el estadio de la U Católica y contra todos los pronósticos Cobresal ganó 4-2, con 3 goles de Matías Donoso, que antes de ese partido solo llevaba 2 goles, así que terminó la jornada con 5. Pues ese día se destapó. Se destapó. Y él va a ser un jugador importante para el Cobresal en este torneo, ¿no? Ok. Lo cagado es que fue ese juego donde todas las personas creían que el Cobresal se iba a caer y madres, no se cayó, ¿no? Claro. Es decir, había llegado a la jornada 8 al número 1 de la tabla y todos pensaban que era una ilusión el hecho, ¿no? De haber llegado ahí, pero al siguiente le ganan a la U Católica y se mantienen en el número 1 de la tabla. de visitante. Sí, de visitante, güey. Eso está chido. Sí, y lo más perrón es que con ese triunfo el Cobresal selló matemáticamente su permanencia en primera división. Ya de ahí para adelante todo era ganancia. Exacto. Entonces estos güeyes iban a medio torneo y ya habían logrado su objetivo, así que la situación era todavía más rara, ¿no? Para ellos, muy chida, pero rara, güey. Ya ves, pinche América, ¿qué te cuesta? O sea, aprende el Cobresal. Pues bueno, total que con ese juego, todos en Chile se preguntaban, ¿qué pedo con esos güeyes, no? ¿De dónde salieron, no? Bueno, y tanto se preguntaban de dónde salieron. Literalmente, ¿dónde más está El Salvador? Que el periódico La Tercera se dio a la tarea de viajar a El Salvador y publicaron el 7 de marzo un artículo que se llama Cobresal, un milagro en el desierto. Bueno, el artículo es muy chido, pero lo cañón, o más bien como lo peculiar, es que describen el lugar como si lo estuvieran descubriendo, güey. O sea, es como trabajo de antropólogo, que va y reporta para que todos conozcan qué onda con la ciudad de El Salvador, porque neta no figuraba mucho en el conocimiento de la sociedad chilena del momento, ¿no? Un día con Épico vamos a tener que hacer algo así, vamos a tener que ir a Tlaxcala
Vamos a reportar si Tlaxcala en verdad existe. Tlaxcala no tiene equipo de fútbol, güey. Vamos a transmitir desde la escalera eléctrica. Oye, neta, Tlaxcala no tiene equipo de fútbol. Tlaxcala no existe, cabrón, es un mito. He vivido en un engaño. No mames, no me digas eso, güey. Así es. Otra vez me pasó. Ya varias veces. Ok, bueno, el pedo es que se debía jugar la jornada 10 y ese partido podía ser un parteaguas para saber a qué aspiraba realmente el equipo, ¿no? Es decir, se habían salvado matemáticamente y es como la onda es de, ¿podemos aspirar a más? Sí, es que ya me imagino a los jugadores del propio equipo un poco ya picándose el mismo de, sí podemos, claro, a chingarle, ¿no? Y aparte claro, pues ya no tienen nada que perder. Sí, ya no traes presión detrás, eso está chido. Sí. El 8 de marzo jugaron contra Unión Calera y empataron a 1 de local. Matías Donoso metió gol y se mantuvieron en 1 de la tabla. El pedo es que en ese juego Cobresal metió gol en el minuto 1 y así se la llevaron todo el partido, pero les empataron en el 86. Así que el resultado hacía pensar que ahora sí venía la caída del equipo. Okay. Es decir, que el fútbol no había sido lo suficiente para poder crecer en el encuentro, más bien evidenció ciertas carencias y de ahí que les empatara, ¿no? Okay. Entonces ponía duda acerca de realmente de la forma del equipo. El asunto es que a la otra semana, en la fecha 11, perdieron 2-0 contra el Antofagasta, bajaron a 3 de la tabla y su lugar lo ocupó el Colo-Colo y todos apostaban a que el Cobresal ya no se iba a reponer, ¿no? Ahora sí ya está pasando lo que todo el mundo creía que iba a suceder con el Cobresal, ¿no? Entonces, la situación del Cobresal en cuanto a resultados estaba cambiando, pero aún así su panorama era muy chingón porque estaba en la jornada 11 y ya se había salvado. Bueno, al inicio de la jornada 12, la U Católica empató y Colo-Colo perdió. Así que si ganaban, podían retomar el primer lugar de la tabla. El partido de la jornada 12 fue el 22 de marzo y se jugó en El Salvador contra Unión Calera. El juego no empezó bien para Cobresal porque el Unión les anotó al minuto 27. El asunto fue que el gol despertó al Cobresal y empezaron a atacar constantemente, pero el portero les tapaba todo, ¿no? Era uno de esos partidos en los que la pelota simplemente no entraba, ¿no? O sea, ellos estaban presionando, tiraban, pero nada entraba. Para acabarle de chingar, en el minuto 83 les expulsaron a un jugador. Pero la mala suerte se les acabó en el minuto 87 porque centraron un balón y le cayó a un delantero que estaba completamente solo frente a la portería. El delantero no le da, pero la pelota le pegó en la mano a uno de sus compañeros y entró a la portería. Es decir, que venía el centro, el delantero quiere rematar, no le da, abanica y el balón sigue su trayectoria, le pega en la mano a uno de Cobresal y se mete a gol. Y, no lo marcan, el árbitro lo dio por válido, así que se dio el empate a 3 minutos del final del tiempo reglamentario. Y esto ya, y además con un hombre menos ya, que les habían expulsado. Ajá, entonces en esos últimos minutos que quedaban, el Cobresal comenzó a mandar todos los balones al área y en una jugada un defensa metió la mano y le marcaron penal a favor del Cobresal. Víctor Hugo Sarabia lo cobró y anotó en el minuto 93 el gol del triunfo. Así que Cobresal tuvo la suerte que necesitaba para volver. En 5 minutos le dio la vuelta. Exacto, sí. Así que al acabar el partido todos estaban contentos y, por ejemplo, Víctor Sarabia, que fue el que cobró el penal, declaró: ya no nos preocupamos por el descenso. El equipo ya dejó de pensar en la parte baja de la tabla y ahora solo pensamos en permanecer líderes. Después agregó algo que es fundamental que hay que tener en cuenta. Esta campaña se basa en nuestra fortaleza como locales. No hemos perdido ningún punto y esperamos no hacerlo. Estas palabras son importantes porque si mantenían la racha como local y ganaban su siguiente partido, que era de visitante contra el Colo-Colo, podían llegar a ser campeones. Así es, campeones. O sea, la Cenicienta iba ya a caballo desbocado. Las matemáticas hasta ese punto, jornada 12, son claras. Si ganaban
al Colo-Colo, que era un rival directo en la parte alta, Sí. y podían mantener puntuando de 3 en casa, era muy, muy probable. O sea, gana uno de visitante y gana todos los de local y conejo. Exacto. Chido. Entonces, aquí se suma otro factor a favor del Cobresal, y es que venía un parón por fecha FIFA, lo cual les iba a dar una semana de descanso y tiempo de sobra para preparar el juego contra Colo-Colo. Chido. O sea, es como de tu final vas a tener descanso y tiempo para prepararla chido. O sea, así que mandado a hacer. Exactamente, ¿no? Aparte de estas buenas noticias, se sumó una que era en ese momento extraordinaria. Pero por extraordinaria, neta, con todas sus letras, porque se pronosticó lluvia para El Salvador. Eso que sucedía cada vez en cantidad de años. Es como de todo el equipo le está yendo muy chido, y aparte va a llover en la ciudad, es como de puta, todo no está saliendo bien, ¿no? Así que si le pudiéramos dar nombre a este momento de la historia, sería felicidad. Qué chido. Porque todo está saliendo muy chingón. Pero, ¿sabes, carnal? ¿Qué es lo malo de la felicidad? Que dura bien poquito, carnal. Que a veces precede a la tragedia. El 26 de abril, 4 días después del juego contra el Unión Calera y una semana antes del partido contra Colo-Colo, todo Chile se despertó con esta noticia. Un desastre natural afligió la zona de Atacama, donde está montado el campamento de El Salvador. Es el lugar más árido del mundo, pero el 25 de marzo cayó más lluvia en 4 horas que en los 3 años anteriores. Murieron 26 personas, 2,000 casas fueron destruidas y pueblos enteros quedaron sumergidos en el lodo. O sea, Dios le iba al Colo-Colo y se mió en El Salvador, güey. Básicamente, sí. Aparte de los muertos y chingos de damnificados, las carreteras para llegar a El Salvador estaban cortadas, o sea que estaban incomunicados. Aparte, carecían de agua potable y gasolina, no había dinero en los cajeros automáticos. La tragedia obviamente afectó a todo el pueblo, incluido el equipo, porque ahí vivía, ¿no? Claro. Y bueno, obviamente todo eso les pegó anímicamente, aparte de lo futbolístico. O sea, toda esta situación que era muy, muy a favor del Cobresal, con esta tragedia se les va a empezar a revertir. Por ejemplo, Dalcio Giovanoli, que es el técnico del Cobresal, declaró: estuvimos una semana antes del partido ante Colo-Colo sin prácticamente poder hacer nada, por el faltante de agua, porque no teníamos lugar donde trabajar. La cancha estaba inundada, el sintético estaba inundado y perdimos prácticamente una semana debido a todo esto. Debido a eso, el club se planteó solicitar la suspensión del partido ante el Colo-Colo, ¿no? Claro. Entonces, se reúnen el staff, los directivos, los jugadores, hacen una reunión y decidieron que sí iban a jugar. Entonces, querían jugar, pero no tenían dónde hacerlo. Bueno, que en ese contexto pues era lo menos malo, claro, porque no tenían ni siquiera agua para bañarse, sí. Y la comida en el pueblo ya estaba escaseando. En esta junta que hacen, comienzan a plantearse alternativas de qué es lo que van a hacer, y como les tocaba jugar de visitante contra el Colo-Colo, lo que piensan es adelantar su viaje a Santiago para tener unos días para preparar el juego, ¿no? Es decir, lo que iban a hacer en casa, pues viajan antes, para allá, buscan dónde entrenar, claro, y todo, y así lo hicieron, pero la onda es que viajaron con todo y sus familias, porque no quisieron dejarlas en ese contexto tan ojete. Sí, entiendo. Entonces, la cosa era delicada en el momento en la ciudad, porque no faltaron quienes criticaron que eran poco solidarios con el pueblo, ¿no? Que estaban abandonando la ciudad en vez de dar como un ejemplo de unión. Pero bueno, ellos, a final de cuentas, la decisión que tomaron fue con base en lo que era su prioridad, que era, pues... su familia también y su familia y la ilusión de ser campeones. ¿Ves, Russo Brailovsky? Nadie te va... En fin. Bueno, lo bueno es que le estás echando a la América, güey. Así ¿Qué equipo tengo derecho? Bueno, como declaró Matías Donoso, lo más importante para nosotros
era que nuestros seres queridos salieran de acá, es decir, del Salvador, sí. para que así el equipo estuviera más tranquilo. Y la neta, pues, sí se entiende, ¿no? Porque en El Salvador no tenían siquiera las condiciones de salud, de salud e higiénicas mínimas. Sí, incluso el técnico reconoció: tuvimos a una parte del plantel con problemas estomacales, producto de la contaminación del agua. Tenemos a algunos con colitis avanzada. Chale. Entonces, en esta situación, Cobresal estaba a punto de encarar el partido más importante de la temporada y el que podía ser el partido más decisivo de su historia. En ese contexto. Y llegó Jordan, no. Ok, bueno. También estaba malo de la panza contra Utah. No, el que llegó fue el 3 de abril de 2015 en el Estadio Monumental frente a 24.578 personas. Pocos jugadores del Cobresal habían jugado en una cancha con tanto público. Salieron del túnel con una manta que decía Fuerza Atacama y el nombre de los pueblos que fueron afectados por la inundación. La cosa en el partido comenzó bien jodida porque Colo-Colo les metió gol al minuto 2 y parecía que la noche se les iba a venir encima, claro. Bueno, y más porque a los pocos minutos fallaron un penal. Así que Cobresal, mal y de malas, carnal. Pero, como dice la canción de Dylan, con un pequeño giro de destino, el centro de un tiro de esquina pegó en el estómago de un jugador del Colo-Colo y el balón le quedó a un delantero cobresalino que solo lo empujó para empatar en el minuto 38. Pinche Dylan dijo todo eso en la Todo eso, güey, sí. Ese güey un es que está en inglés, amigo. Y aparte el güey nunca se le entiende nada madre, ¿no? Bueno, el partido no iba a quedar así. En una jugada del segundo tiempo, Colo-Colo iba saliendo con la pelota controlada, pero un medio retrasó el balón hacia su portero sin fijarse atrás y se la dejó a Matías Donoso, que estaba a 35 metros de la portería. Desde ahí interceptó el pase y tiró desde esa distancia y metió gol, y con ese gol ganaron. Ok. Al final del partido, Nicolás Peric, el portero, dijo sobre el tema de suspender el partido: no podíamos suspender el juego. Era la única forma de decir que éramos capaces de salir adelante, a pesar de todo lo que habíamos pasado. Jugamos pensando en darle una alegría al norte. Más que los 3 puntos, lo que importaba era darle fuerza a la gente de Copiapó y Atacama. Queríamos demostrar que nos podemos levantar tal como ellos. Qué chido, qué chido. Aunque también el técnico reveló otro motivo que es muy importante mencionar. Nosotros queríamos jugar debido al poco periodo que nos queda y al calendario que tenemos. Después íbamos a estar muy apretados. Es decir, la declaración, lo que está tratando de transmitir el técnico es que, aparte de dar este mensaje de fortaleza a los pueblos afectados, es que ellos seguían pensando en el campeonato y sabían que suspender un juego les iba a apretar a hacer una fecha doble en un momento donde tal vez la tensión o el estrés iba a ser más fuerte. Entonces les iba a complicar las cosas, ¿no? Entonces, y además, más semanas de juego, ya traes más partidos en las patas, no sabes cómo vas a llegar físicamente a ese juego. Ve tú a saber si ahí llegas con un lesionado o lo que sea. No conoces el futuro, sobre lo que puedes actuar es sobre el presente, y bueno, pues se la juegan con eso, ¿no? Claro, entonces pues ellos decidieron jugársela en ese sentido de sacamos el partido de una vez, y bueno, y le salió, porque lo ganaron, ¿no? Entonces Cobresal logró el triunfo que necesitaba para ponerse a tiro de campeonato, pero también necesitaban mantener su racha como local. Pero es que el Estadio El Cobre no estaba en condiciones para jugar su siguiente partido, y chance no lo iban a poder usar el resto del torneo. Por el COVID, no, eso fue después. No, el asunto es que ya la cancha no estaba inundada, pero no había agua en la ciudad para regarlo, así que el pasto no estaba en condiciones para jugar, ¿no? Ante esa situación, volvieron a hacer junta, igual directivos, staff, jugadores del Cobresal,
y juntos tomaron lo que en ese momento creyeron que era la alternativa más lógica, y es que se quedaron en Santiago y la convirtieron en su sede administrativa temporalmente, ¿no? Es decir, como no pueden jugar en El Salvador y ya estaban en Santiago, decidieron que ahí iban a hacer sus juegos. En el estadio del Colo-Colo. No, más bien lo que hicieron fue buscar un lugar donde entrenar. Otro estadio en la ciudad, sí. Y ahí iban a hacer sus juegos como locales, ¿no? Esa decisión provocó dos pedos importantes para el equipo, ¿no? Primero, es que perdieron lo que había sido su principal fortaleza, que era la localía, ¿no? Sí, que eso era lo que estaba en los planes, ganar el de visitante, ya lo hiciste, sí. Ahora fortalécete de local, no tienes casa. No tienes casa, exacto. Imagínate, habían ganado 14 de sus 24 puntos en casa. Es decir, más del 50% de sus puntos los habían obtenido ahí. Entonces realmente era un golpe importante, ¿no? Y el otro asunto que tiene que ver con esta decisión es que perdieron mucho de la intimidad que les daba estar en El Salvador, en una ciudad al norte, en el que no llegaban los medios, claro. en donde sus familias están en casa y los jugadores van a entrenar, y ahora todo el tiempo están con la familia, están con los reporteros. Sí, entonces los lentes encima todo el tiempo. El ambiente en el que el equipo podía preparar los equipos tranquilamente y todo se enrareció. Claro. Ellos ya no están en una zona de confort que podrían estar para poder seguir haciendo las cosas que les estaban funcionando, ¿no? Eso le preocupaba al cuerpo técnico, porque en el siguiente partido iban a tener un rival complicado. Era el Ñublense, que estaba en zona de descenso, pero si perdía, podía amarrar su descenso. Entonces... iba a salir a morir con el cuchillo en los dientes. Exacto. Sí, esos eran... todos los que nos gusta el fútbol y todos sabemos que son equipos que salen a matar o morir. No necesariamente juegan bien, pero salen a darlo todo, ¿no? Exacto. Entonces sí era un partido que podía ser complicado para el Cobresal. Si dejamos un poquito de lado el asunto de toda la tragedia, en sí la situación del Cobresal era súper chingona, güey. Porque le quedaban 4 partidos por delante, era líder del torneo, y si no fallaba, podía ser campeón. Ya eso solo son 4 partidos, carnal, los que tenían por delante, y están ahí. Es el último jalón, pero es el más pesado, ¿no? Esa situación era totalmente inesperada para el equipo, sí. Pero lo que yo me puse a investigar es muy peculiar, porque aunque era muy inesperado, no era tan extraño, porque en la historia del Cobresal no había sido completamente de decepciones. Cuando empezamos yo les platicaba que cuando se fundó y que en el transcurso de esos años ascendieron varias veces, ¿no? Y que su zona habitual a veces era la baja de la tabla, ¿no? Sin embargo, en el poco tiempo de vida del equipo, por ejemplo, en 1984, con apenas 5 años de fundado, logró ser subcampeón. Luego fueron campeones de la Copa de Chile en 1987 y repitieron como subcampeones en la temporada 1988. Entonces, son logros para un equipo muy joven, ¿no? Pues es como el Atlante de allá. No sabría compararlo con los primeros años de vida del Atlante. Yo me refería que es de estos equipos que descienden, ascienden, pero que aún así tienen un prestigio porque sí han campeonado, o sea, en este caso no habían campeonado, pero habían llegado a un segundo lugar, es decir, tampoco era tan ajeno pues para ellos históricamente haber llegado a esas posibilidades, ¿no? Exacto, sí. Un dato que me salió por ahí que a mí en lo particular se me hizo muy peculiar, es que esos 2 últimos triunfos que les acabo de mencionar se debieron en parte porque tenían a un delantero que era muy bueno, pero por muy bueno quiero decir muy bueno, un señor, bueno, en ese momento un joven llamado Iván Zamorano. Oh, me suena. Y justamente cuando logran ese subcampeonato es cuando lo venden y se va a jugar a Europa. Entonces de ahí sale... Y empieza ese camino para que Zamorano llegara a la América. Ándale.
Sí, a consagrarse en el América, en el Güey, poderosísimo qué América. asco. Che, Jonathan. Ok, la onda es que el equipo decidió quedarse en Santiago y ahí jugar el resto del campeonato, ¿no? El partido del 11 de abril contra el Ñublense fueron locales en el Estadio Municipal de La Pintana y lo ganaron 1-0 con gol de Matías Donoso, que ya se está viendo que Ese es el hombre Donoso trae materia de campeón de goleo, ¿eh? Así es. Así que ganaron la primera de sus 4 finales, mantuvieron la posición 1 de la tabla y le sacaron 5 puntos de ventaja a la Universidad Católica y 7 a Colo-Colo. Eso quiere decir que en números la cosa pinta bien. Pinta bien. Ajá. El pedo es que era evidente que el equipo estaba teniendo una baja de nivel de juego. Incluso el técnico declaró: notamos que el hecho de estar encumbrados genera un cierto nivel de ansiedad y eso ha bajado el rendimiento. Bueno, entonces el equipo estaba ahora sí en un momento de inflexión y parecía que todo estaba empezando a desmoronarse, ¿no? En este punto nadie hubiera culpado al Cobresal de caerse, ¿no? O sea, de no lograrlo. Porque después de ser un equipo que tal vez era juzgado por no tener a lo mejor la gran plantilla, haber logrado amarrar su estadía en primera división y después del tamaño de tragedia que estaba sucediendo en la ciudad con sus familias, se hubiera perdonado, se hubiera entendido, ¿no? Se hubiera entendido, si nadie hubiera sido, creo, críticos al punto de ser despiadados, si no se hubiera logrado, ¿no? No sé, Faitelson, en fin. Ok. Sin embargo, güey, me encontré un artículo de un antropólogo chileno, Rodrigo Herrera, que afirma... Porque un antropólogo, en fin. Hacen las coincidencias de la vida, güey. Okay. Bueno, un antropólogo se dio a la tarea de estudiar el caso años después sobre la situación del Cobresal y él concluye que este momento del que hablamos, que es un momento de inflexión, no fue para mal, sino que fortaleció al equipo porque la tragedia que experimentaron tuvo un efecto positivo. Bueno, mira, para ponerlo en sus palabras, por primera vez en muchos años los jugadores pasaban a tener nombre, apellido y recorrido, y su entrenador se había transformado en todo un estratega y más que nada en un psicólogo. La ciudad campamento comenzaba a tener visibilidad más allá de su condición de ejemplo de aislamiento, y extrañamente pasó que, de pronto, Cobresal empezó a ganar simpatías y a generar adhesiones en la gente. En este caso, la historia de David contra Goliat parecía aumentada, porque al lado de esos Goliats que eran los poderosos del fútbol chileno, ricos, acostumbrados a ganar, David se veía aún más pobre y golpeado, aún más chico, mucho más precario, dado su peculiar momento. Y más apego generó aquel relato cuando comenzaron a emerger las cualidades de aquel David, que condenado antes al anonimato, sabía de sobra lo que era la adversidad y había desarrollado un conjunto de valores que el resto de la sociedad, especialmente el mundo de los Goliaths ricos y poderosos, comenzaba primero a descubrir y después a mirar con simpatía y quizás hasta con envidia. Ahora el candidato estaba donde estaba, no solo con base en el esfuerzo y el sacrificio de un grupo anónimo de personas compuestos de jugadores, cuerpo técnico, demás oficiantes del club deportivo e incluso todos los habitantes del campamento ciudad. Chido. Sí, está apelando a eso, ¿no? A que la tragedia los unió y los hizo más fuertes, ¿no? Por un lado, y por el otro lado, a que la gente, como siempre, la gente es noble, ¿no? Siempre está del lado del pequeño. Claro. O sea, empezó a haber un clamor. Güey, sí todos. Difícil, bueno, no. Tal vez no todos, ¿no? Pero muchísima gente nos fue entusiasmando el ver cómo el Leicester podía aspirar a ser campeón. Y el Leicester no pasó una tragedia como lo estaba pasando el Cobresal. Entonces, en este momento, lo que nos dice este antropólogo es que ya los que no eran de la U Católica y de Colo-Colo, que son los que están peleando el campeonato, muchísima de esa gente ya quería que el Cobresal lo lograra. Ya estaban con ellos, ¿no? Claro, o sea, que le gane a los dos grandotes. Claro, sí, esa parte les está yendo de la chingada. Que ganen, cabrón, ¿no?
O sea, es como, hay mucha motivación. Entonces, justamente lo que nos explica él es que ese momento de inflexión generó un efecto positivo en la cuestión anímica y psicológica en el equipo, pero alrededor generó simpatía, entonces Sí, claro. se vuelve mucho más poderoso, ¿no? Sí, sí, Como sí. momento. Porque al equipo lo va a ir sintiendo, ¿no? Y se va a ir cargando energía, o sea, sí pueden palpar eso y eso los empuja todavía a dar un poco más, ¿no? Claro. Bueno, incluso este antropólogo recogió como evidencia una declaración del técnico que dijo: a pesar de lo difícil que es estar en Santiago, paradójicamente debimos luchar contra el desarraigo. No fue solo una cuestión deportiva, pero parece que eso nos fortaleció. Entonces también Sí, son sí. palabras que reflejan un poquito Claro. eso, ¿no? Mucho más escuetas, pero ellos no se están dando cuenta, ¿no? Como de, güey, esto nos está volviendo mucho más unidos, ¿no? Entonces esa fortaleza de equipo siempre es positiva, ¿no? La cuestión es, para este punto, es que un equipo chico, pero con algunas alegrías en su pasado, que pese a la tragedia se había cohesionado y logró ganarse la simpatía popular, estaba a 3 juegos de ser campeón y se preparaba para su siguiente final contra el O'Higgins el viernes 17 de abril. Pero como si el equipo no hubiera pasado, ya por mucho millón, el 16 de abril, un día antes del juego de la jornada 15, Nicolás Peric, el portero titular y líder del equipo, se lesionó los ligamentos de la rodilla derecha y estaba en duda para el partido. Qué pinches ganas de hacerse la vida más difícil, cabrón. Estaban chupando tranquilo, la cosa va medio jalando, va medio saliendo, no hay que hacerla más de pedo. No te desesperes, amigo, porque para colmo de males, Okay. otro asunto extra cancha ensombreció bien cabrón el panorama del Cobresal. Les iba a pitar Codesal, ¿no? No, peor. ¿Ramos Rizo? Comenzó a circular el rumor de que la minera Codelco había decidido dejar de explotar la mina e iban a cerrar el campamento minero del Salvador. Eso significaba que la ciudad Se iba a quedar sin chamba. iba a desaparecer, porque la ciudad existía por los Por la- trabajadores claro. que trabajaban en la mina. Y si la ciudad desaparece, el Cobresal también. Eso está muy ojete. Fíjate, para poner un poquito en contexto, la desaparición de la ciudad fue un problema que comenzó desde el 2005, porque para ese momento Codelco se había dado cuenta de que operar esa mina era muy caro. Entonces se proyectó que en el 2011 la iban a cerrar definitivamente, se iban a tener 6 años de trabajar e iban a cerrar la mina. Por tanto, la ciudad, que es un campamento, como decíamos, de trabajadores para la mina, se iba a clausurar, por así decirlo, ¿no? En ese momento el club se planteó cambiar de ciudad y fusionarse con otro equipo local, ¿no? Es como mover la franquicia a otro lugar. Pero los pocos habitantes que había en El Salvador se movilizaron y se negaron a que eso pasara. Y en todo ese asunto, en el 2010, la cosa se calmó porque en ese momento era presidenta Michelle Bachelet. Ok. Y ella negoció con Codelco y lograron llegar a un acuerdo para que no se cerrara la mina, y por tanto eso le iba a dar vida a la ciudad por lo menos hasta el año 2021. Es que esto hubiera sido como si en Zacatecas cierra Burritos el Güero, güey. O sea, ya no tiene razón de ser Zacatecas, güey. Bueno, aplica muchos, o los burros de O pabellón, los güey. burros de pabellón, güey. O Lechón Pascualito en Aguascalientes. Se acaba Aguascalientes y quitas Lechón Pascualito. Qué pedo, no Se te digo, acaba, güey. No hay razón de ser ni sociopolítica histórica de ser de Aguascalientes sin Lechón Pascualito. Bueno, entonces, supuestamente hasta el 2021 estaba previsto que iba a existir la mina, ¿no? Pero en este 2015, Codelco volvió a sacar este asunto. Y si ponemos también ese elemento dentro de la baraja de cartas que están jugando en ese momento, en ese trecho final de la temporada chilena, el Cobresal comienza a escuchar estos rumores de cierre de la mina y de su desaparición, Claro, ¿no? o sea, es lo que te hacía falta. O sea, Claro, sí. el equipo concentrado, metido en algo y ¡pum! Sí, después de lo que viene pasando y esta pinche noticia que es pésima, güey. Y bueno, en ese contexto afrontaron el juego 16
del torneo chileno y lo perdieron. Uf. ¿Cómo no? O sea, Claro. haber sido dificilísimo Sí, salir sí. en esas condiciones a jugar, ¿no? Pese al mal resultado, hubo una buena noticia. La U Católica le ganó a Colo Colo y por eso mantuvieron el primer lugar de la tabla con 30 puntos, ¿no? Aunque la misma U Católica, debido a que ganó, se les acercó con 28. Así que Cobresal podía ser campeón al terminar la jornada 16 si ganaba y la U Católica no lo hacía. Ok. ¿Ok? Sigue la jornada 16. Si Cobresal gana Gana. y la U Católica pierde. no, empatando o perdiendo, Ok. el Cobresal ya podía ser campeón. Que no sume de 3 la U. Ajá. El rival de Cobresal iba a ser el Barnechea, que era el último lugar de la tabla y ya tenía 2 semanas descendido. Entonces era un rival asequible, por así decirlo. Un poco a modo. Sí, incómodo, pero dentro de todo, puedo decir, pues sí estaría en mis posibilidades de ganarlo, ¿no? La U Católica iba a jugar contra el Deportes Iquique, que era el número 13 de la clasificación. En esa lógica, se supondría que los dos equipos tenían muchas posibilidades de ganarle a sus rivales y estirar esa situación de definir el título hasta la última jornada. La semana del partido de jornada 16, el Cobresal la inició con 3 noticias. Una extraña, una entusiasta y la última buena. Ok. Bueno, la noticia extraña. En la prensa se comenzó a circular el rumor de el hombre del maletín. Supuestamente, una persona que nadie pudo identificar visitó en secreto la concentración del Barnechea y les ofreció incentivos económicos para ganarle al Cobresal. Es decir, que les dieron una lana para motivarlos para ganar. Y debido a lo que se jugaba en ese partido, se especulaba que la lana venía de la Unión Católica, ¿sí? Que era el equipo que se beneficiaría del que el Barnechea jugara, ¿no? Obviamente, cuando les preguntaron a la gente de la U Católica y a los del Barnechea, lo negaron todo, pero el técnico del Cobresal declaró: el famoso hombre del maletín sí existe. Si yo jugara en Barnechea, aceptaría el incentivo por ganar. Y bueno, hay que recordar que el Barnechea estaba descendido, así que pues, tampoco le sobraba el varo. Es una prima para los jugadores. Y pues la motivación de esa lanita extra seguramente podría funcionar, ¿no? Total que la cosa quedó en puro rumor, pero no cayó bien en el vestuario del Cobresal, porque si por sí tiene una circunstancia bien jodida, güey. Sí. Estar pensando que alguien le está dando varo al rival para que le eche todavía más ganas, pues sí corta un poquito el ánimo, ¿no? La noticia entusiasta fueron las muestras de cariño que el equipo recibía y el entusiasmo general de la mayoría chilena que deseaba que sucediera la hazaña, ya que en este momento el equipo pequeño que se sobrepuso a todo podía ser campeón, ¿no? Entonces, dado el momento, ya lo que habíamos platicado es, para este momento, el partido que puede ser decisivo, quienes no eran de la U Católica y de Colo Colo estaban volcados apoyando al Cobresal, ¿no? Porque la neta, pues es una historia que yo creo que la mayoría de la gente quería que pasara, ¿no? Por ejemplo, en el periódico La Tercera se publicó una nota de la que les voy a citar solamente unos fragmentos. Mucha emoción, claro, por las semifinales de la Champions que se avecinan, por ver quiénes lloran, quiénes celebrarán, de quiénes nos reiremos. Pero antes, atención, por favor, a la primera división chilena. Sí, hagan caso, a la chilena, porque este domingo o el fin de semana que viene es probable que por allá se celebre un acontecimiento deliciosamente romántico, digno de repercusión mundial. La historia de FC Cobresal no es solo la de David contra Goliat, es la del Fénix que resurge de las cenizas. Hazañas comparables a las que parece estar a punto de completar ha habido pocas. Quizá la victoria de Corea del Norte contra Italia en el Mundial de 1966 o la de la Estrella de Bucarest contra el Barcelona en la final de Copa de Europa de 1986 o la del Real Madrid en la Copa del Rey contra el Barcelona de Guardiola en 2011.
pero ni siquiera. No hay gloria más grande que triunfar cuando todo está en contra, sin excluir, en el caso del Cobresal, a la despiadada naturaleza. Juegan el domingo 26 de abril a las 4:30. La causa es justa. Futboleros del mundo, unidos. Bien. ¿Qué tal, Chido. Bueno, entonces esto refleja un poco que el entusiasmo que hay alrededor de ese partido sí, es muy grande y que la expectativa por ver ese milagro es todavía mayor, ¿no? Por último, la noticia buena, te la leo. Cobresal vuelve a casa. El conjunto minero ejercerá su última localía del clausura en El Salvador, ante su reducida pero fiel hinchada, en el trascendental encuentro en que el equipo atacameño recibirá al Barnechea por la penúltima fecha del torneo doméstico. Y es que el asunto, fue que días antes la directiva solicitó formalmente a la Asociación de Fútbol Chilena que les permitieran jugar en su estadio y se comprometieron a que habría agua y que el pasto iba a estar en buenas condiciones para jugar. Agua Vida les patrocinó también ahí el agua para regar. Sí, de hecho sí fue toda una fueron pipas, ¿no? O sea, muchas que Agua Vida movilizó hasta ese punto. Pero sí, así es la banda de Agua Vida, sí, la neta. generosos. Muy chingón, sí, güey. Así que el Cobresal iba a poder jugar el partido en casa. Pues bueno, Millón, después de tanto llegó el que podía ser el día soñado. Es el domingo 26 de abril del 2015, se juega la jornada 16, Cobresal contra Barnechea en el estadio El Cobre. Bien, ya llegamos. Ya llegamos, por fin, al momento decisivo, la hora de la verdad. En la versión digital de La Tercera se escribió: son las 16:25 de la tarde y el estadio El Cobre presenta un ambiente espectacular, como los de antes. Dos hinchas de unos 70 años de edad se abrazan, pero no se dice nada. Sobran las palabras. Con música de superproducción épica, saltan los jugadores a la cancha. Sonrientes, exultantes, conscientes de que esta puede ser su tarde. Y agregaron: tras la cálida bienvenida brindada a los protagonistas, el estadio se queda inexplicablemente frío tras el pitazo inicial. La hora de la verdad ha llegado, o tal vez de las verdades, pues en Santiago está jugándose la vida otro de los candidatos. ¿Ya te imaginas por qué? Y es que a las 4:30 de la tarde se debía pitar el inicio del Cobresal contra Barnechea y también de la U Católica contra Deportes Iquique. Sí, o sea, los aventaron simultáneos para que no hubiera ahí... Exactamente, los dos juegos decisivos los programaron para la misma hora. Bien, legal. Bueno, pitó el árbitro y, como dice un maestro de la crónica deportiva, comenzaron 90 minutos del deporte más hermoso del mundo al cuadrado. Saludos a Luis Omar Tapia, ahora estamos saludando a mucha gente. Sí, cabrón, que también se comuniquen con nosotros en redes. Bueno, el Cobresal empezó el juego extrañamente incómodo, ¿no? Se podría pensar que por estar de nuevo en su estadio iban a salir con todo el ímpetu, pero salieron notablemente nerviosos y los jugadores comenzaron equivocando muchísimos pases, entonces no fue el inicio que podían esperado, sí. Pero conforme fueron pasando los minutos iniciales, parecía que como que se iban soltando. El problema es que conforme pasó eso, desde la banda les dieron una noticia. La U Católica metió gol en Santiago al minuto 5. Esas mamadas que... Y es que un defensa del Iquique retrasó el balón al portero. El portero espera que le llegue, pero al intentar reventar, estampa el balón en el delantero que le fue a apretar. Y el rebote le quedó ya nada más ahí el balón muerto para empujarla. Lo ojete de esa jugada es que cuando el delantero va a apretar al portero, estira los brazos para cubrirse y cuando sale el balón disparado, le pega en el antebrazo, después pega en el pasto, okay. Y cuando se levanta le vuelve a pegar en la mano y el árbitro no marcó nada. ¿Y el VAR? No había VAR. No había VAR, amigo. Entonces, quién sabe si el árbitro no la vio o no la quiso ver, pero marcó gol. Ahí es ese momento, carnal, cuando todo se comienza a ir
a la mierda. Va a temblar otra vez, Dios mío, ¿ahora qué va a pasar? Bueno, la noticia, que es lo que extraño, ¿para qué les están comunicando a los jugadores eso? Pero se ve que les afectó más de lo que ya estaban nerviosos, entonces no podían agarrar juego y se veía que siempre estaban como faltos de impulso, ¿no? Y sobre todo que no tenían como mucho fútbol en ese momento y no hilaban jugadas. De repente pasó algo rarísimo. El ambiente en el estadio enmudeció, ya sabes, ¿no? De esas veces que todos se callan. Y era sumamente extraño para los jugadores porque no se escuchaba nada, ¿no? Como todo estaba muerto. Y es que les dieron una nueva mala noticia. ¿Qué crees? ¿Qué pasó? La U Católica metió el segundo gol en Santiago al minuto 9. Qué poca madre. ¿Sabes qué me estás recordando? Aquel partido lo recordarás bien también, y todos quienes nos estén viendo también lo recordarán, aquel partido de México en Costa Rica, cuando estaba jugando para la eliminatoria del Mundial. Claro, cuando caían los goles de Panamá, de este lado sonaban, y México, la banca estaba totalmente frustrada, ¿no? Sí, güey, no manches. Un poco me recordaste estas escenas. Pues así la situación, como estamos en dos juegos simultáneos. Tú eres el Martinoli de ahora. Estás narrando dos juegos al mismo tiempo. No me metas en esos problemas. Vas a culpar a todos los verdes, ustedes no nos llevan al Mundial. Tranquilo, todavía temprano en esta historia. Okay. La cuestión es que iba al minuto 9 en Santiago y un defensa de la U Católica estaba circulando el balón y al llegar a media cancha lanzó un pase filtrado por altura. La pelota le venía peladita a un defensa, pero como que en el momento no supo cómo rechazar, dudó, y cuando intenta impactar el balón, lo abanica y lo dejó botando en el área. El delantero la agarró como venía, el portero la rechaza y el balón quedó igual, muertito, casi en la línea del área chica, y ya solo tuvieron que empujarla. ¿Quién era el defensa? ¿Raúl Rodrigo Lara? ¿Y estaba cubriendo al hierro? Más o menos, por ahí va la línea, güey. Bueno, pero ¿sabes qué es lo peor, carnal? Amigos, que ahí no paró la tragedia. Chingada, ¿no? Ya me imagino llegando un platillo volador como el día de la Independencia, arriba del estadio en Cobresal. Te digo, esto es como realismo mágico, güey. Aquí cualquier cosa puede pasar, cabrón. Bueno, después de 9 minutos de la noticia del 2-0 de la U Católica, al Cobresal le metieron gol. Fue un tiro de esquina, el centro fue alto a segundo poste, llega un atacante que estaba solito en el filo del área chica, el güey la cabeceó mal a primer palo y el balón llegó botando a los pies del defensa, pero lo mismo, como no le esperaba, no supo cómo reaccionar, el balón le rebota, se eleva y ya solamente llegó el delantero para cabecearla. Para empujarla nada más. Sí. Fue la primera llegada del Barnechea al minuto 20. La cosa es que extrañamente ese gol despertó a la tribuna que estaba desde la noticia del gol de la U Católica, está enmudecido y en ese momento como que fue una descarga de adrenalina y empezaron a empujar, a alentar a madres y se ve que eso contagia al equipo y se pusieron las pilas muy cabrón, ¿no? Chido. Resultado de eso, al minuto 24, el Cobresal tuvo un tiro libre. El Barnechea puso la línea al filo del área grande, el centro fue alto y encontró un delantero que rompió la línea. Miguel Escalona cabeceó y anotó el 1-1, puso ya el marcador igualado, ¿no? Pero del otro lado sigue ganando la... Sí, la cosa es que esta es la reacción que el equipo y la afición estaban esperando para ahora sí entrar como en situación y poder hacer algo, ¿no? Por lo menos lo que les tocaba a ellos. Claro. El pedo es que el juez de línea levantó la bandera y el central marcó fuera de lugar y el gol fue anulado. ¿Quién era? ¿Codesal? Era Codesal, dime la verdad. No, amigo, no. Hay otros árbitros de esa línea. Otra vez, esto le vuelve a dar un bajón al equipo que seguía intentando empujar, pero pues la neta no les salía, ¿no? Pero sí se les veía un poquito la actitud de, bueno, si ya cayó uno, puede caer otro, ¿no? Al minuto 29, un jugador del Cobresal recibió un pase por la banda derecha, amagó a 2 jugadores y los defensas le dieron espacio invitándolo para que fuera a línea final. Este güey, en vez de hacerlo, lanzó un centro al poste lejano a la espalda del defensa, que se le va,
y en el movimiento se ve como nada más voltea hacia atrás y ve como llega uno de Cobresal que va cerrando, cabecea y el balón pasó entre las manos del portero y ahora sí el Cobresal empató a 1 con gol de Ever Cantero. Vamos Cobresal. Ahora sí, Cobresal está en el juego, pero sabe que el resultado de la U Católica no le favorece y si se dan así, los partidos quedan así, pues ellos van a tener que prolongar la agonía definirlo en la última jornada. Exacto, okay. ¿No? Entonces se suponía que iba a ser la tarde, pero como están las cosas, al parecer la buena noticia es que iban a tener otra oportunidad, ¿no? Pero, amigos, John, ¿sabes qué fue lo malo? No sé, ¿ahora qué? El drama no paró ahí, amigo. En el minuto 33 le borraron la sonrisa al Cobresal, porque les anotaron de nueva cuenta y ya van perdiendo 2-1. Aquí la cuestión es que ese impulso anímico de la reacción les duró bien poquito, y más porque en esa jugada la defensa estuvo de la mierda. Y la cosa es que dejaron a un delantero bajar un centro largo dentro del área, le dieron tiempo de hacer 2 amagues y luego tocarle a un compañero que entró solito y nada más empujó el balón. Aquí la cuestión es, imagínate ya los putazos anímicos que trae encima Cobresal en un partido que se suponía debía ser tan bueno para ellos, ¿no? Entonces ya la carga aquí emocional que traen les está jugando mucho en contra. ¿Crees que haya sido la presión de tener en mente como podemos ser campeones lo que los tuviera así? Pues no sabría decirlo tajantemente, pero sin duda era un factor que influía, ¿no? Lo más jodido de este asunto, Millón, es que una nueva cosa negativa para el Cobresal sucedió. Acabando esa jugada, justamente esa jugada, mientras Barnechea festejaba su gol, les dieron una nueva mala noticia. Y es que la U Católica metió el 3-0 en Santiago. Para ese momento, si podemos hacer una analogía, Cobresal es un boxeador al que tiraron a la lona, se levantó al segundo 8 y ya solo está esperando que suene la campana para descansar, porque se ve que ya no traen ímpetu, no traen fútbol, están devastados y se ve que están esperando que se acabe el primer tiempo. Ya quieren que el árbitro pite, ¿no? Sí, pues para hacer un poquito corte de la situación y a ver qué pasa en el segundo tiempo, ¿no? En el descanso, la situación era totalmente inversa a lo que el Cobresal se planteó que iba a hacer, ¿no? Perdía contra un equipo descendido y la U Católica le ganaba por un chingo de goles a uno de los equipos menos capaces de la liga, ¿no? Entonces la situación estaba muy jodida. Sí, se ve muy complicado. Sí. El día, al parecer, iba a tener que esperar. Aquí la situación es que cuando se reanuda el partido, en el inicio del segundo tiempo, Cobresal extrañamente salió con una energía que no se le había visto en el primer tiempo y jugó a tope, güey. Estaban generando un chingo de jugadas. Okay. Y en eso les dan una nueva noticia. No me digas que metió gol otra vez la Católica. Gol en Santiago. Del Deportes Iquique al minuto 47. Venga, Iquique. Así que el marcador se puso 3-1 en Santiago. Cuando se enteran los del Cobresal, ahora sí viene un nuevo impulso positivo y comienzan a apretar y se ve notoriamente más intenso el equipo y ahora sí intentando llegar al área y generar jugadas de gol, pero pasan muchos minutos y no cae el gol. No cae el ¿sí? gol. Entonces también eso es como frustración. Claro, porque ahora sí ya traes el reloj en contra, ¿no? O sea, sí. ya lo ves llegar y no cae el gol, te empiezas a desesperar. Entonces Cobresal busca, no logra. Y otra vez les llegan noticias de Santiago. ¿Ahora qué? Al minuto 61 volvieron a anotar Deportes Iquique y el marcador se puso 3-2. Esos Deportes Iquique se están ganando, pero a pulso su patrocinio de agua vida. Su dotación de agua vida, ¿verdad, güey? Sí. Pero veremos qué más pasa en esta historia. Tienen que hacer. Al siguiente minuto, pero en El Salvador, un defensa del Cobresal pudo salir con el balón controlado hasta la media cancha, en parte porque el Barnechea ya estaba echado para atrás, defendía en su propio campo, ve a uno de sus compañeros desmarcarse, le da el balón, prolonga hacia la derecha porque uno de los extremos estaba completamente solo entrando al área.
El pedo es que este jugador que va a aprovechar la situación controla mal el balón y se le traba. Entonces hace como mucho esfuerzo para tratar de acomodarse y cuando lo logra, saca el disparo, pero ya tenía un defensa juntito a él que llegó a cerrar. Sí, le cerró la pinza. La onda es que esta vez contaron con buena fortuna porque el balón salió, de alguna forma, pasa entre las piernas del defensa, le roza uno de los pies, muy leve, pero lo suficiente para cambiarle la trayectoria y que el portero se pasara y cayó el segundo gol del Cobresal. ¿Era Alejandro Castro? No era, amigo. No, desafortunadamente no, para ti. la América, 2-2 se empató el juego en El Salvador. La cuestión es que a partir de este momento la cosa se iba a poner todavía más cabrona, güey. Estos güeyes aún traían la sonrisa en la boca cuando por ahí del minuto 66 en la grada comenzó a haber un chingo de gritos de celebración. Y nadie entendía, por lo menos en la cancha, qué carajos estaba pasando, ¿no? Pero era raro porque el partido no le estaba pasando mucho y la grada estaba explotando de energía, de gritos, de festejo. Y es porque en la grada se enteraron antes que ellos que el Deportes Iquique empató el juego en Santiago a 3 goles. Así que en ese momento el Cobresal estaba a 24 minutos y con necesidad de un gol para poder ser campeón esa misma tarde. O sea, ya se empieza a ver al alcance de la Claro, mano, ¿no? y es que... Pero hay que esperar que del otro lado ya sí, no se mueve el marcador. Pero para ese ¿no? momento Deportes Iquique les corrigió Ya la se hizo tarde. la plana, claro. Y a ellos solo les falta un gol. Sí, están a un gol. Sí. Lo que se veía tan difícil ya está a la mano. Así es. Pero en este momento es cuando empieza lo bueno, güey. Adivina qué pasó. No sé qué pasó. Tengo miedo. En la ciudad de Santiago, corría el minuto 81 y se marcó un penal a favor de la U Católica. Pero, al otro lado del país, en El Salvador, casi en el mismo momento, hubo una jugada extraña. Hubo una falta casi en la media cancha por la banda izquierda a favor del Cobresal. Ok. El Barnechea adelanta su línea hasta el filo del área grande, como lo viene haciendo durante todo el partido, por lo menos del segundo tiempo, y desde ahí a la desesperada mandaron un centro hasta el otro lado, pero dentro del área. Lo cagado es que a pesar de la distancia, es decir, de todo el tiempo que tuvo la defensa para reaccionar, Matías Donoso le gana la espalda a uno de sus marcadores, baja el balón, lo acomoda, amartilla para tirar y en eso el defensa que se había quedado atrás lo empuja por atrás y lo derriba y se marca penal a favor del Cobresal. Así que en este momento se van a cobrar 2 penales simultáneamente. No, tú me estás copiando el guión y es como cuando le iban a tirar la toalla al mismo tiempo en la esquina de Ali y la esquina de Fraser. Amigo, la épica se nutre de los mismos... de los mismos elementos. Exacto, güey. Pues. Entonces, tenemos 2 penales en 2 juegos que son decisivos para el campeonato de forma simultánea. Yo aquí ahora lo que te invito y también a nuestros amigos que nos escuchan y que nos ven es que lo imaginen como si fuera una película y que la pantalla está dividida en 2 ventanas. Okay. En la izquierda está Darío Botinelli de la U Católica en Santiago y a la derecha Matías Donoso del Cobresal en El Salvador. Okay. En ambas pantallas, al mismo tiempo, los jugadores toman el balón, lo colocan en el manchón penal y retroceden para tomar impulso. Botinelli se para en la línea del área grande, a diferencia de Matías Donoso, que solo da 3 pasos hacia atrás. En la capital de Chile, Botinelli trata de no hacerlo, pero voltea a ver el lado izquierdo de la portería, que es su lado natural para disparar, ya que es diestro. Como Nacho Palacios. Exacto, gracias Nacho por explicarnos cómo funciona esto. Al otro lado del país, Matías Donoso hace lo mismo, preparando su pierna derecha para tirar. Ahí, en ese momento, es cuando Donoso se da cuenta de cómo el portero lo está retando, ¿sí? Y atrás de la portería se alcanza a notar
una lona que dice: El Salvador se levanta con la fuerza de su gente. Botinelli se toma un instante luego del silbatazo del árbitro, corre, dispara con todo a su lado natural, ahí a donde estaba viendo, ¿sí? A donde se suponía que iba a tirar. En el otro cuadro, justo cuando el árbitro va llevándose el silbato a la boca y Matías Donoso se prepara para tirar, en ese pequeño instante que va a definir la historia del Cobresal, un perro corre detrás de la portería en las gradas, perseguido por dos niños que no se dan cuenta, güey, de qué es lo que estaba pasando. Ya estás mamando. No, es en serio. ¿Dónde salió ese perro? Güey, es que pasan varias cosas. El hombre del maletín trae el perro adentro. Oye, amigos, John, busquen el video en YouTube, güey. Es cagadísimo la escena de que está este güey esperando el silbatazo y atrás está un perro ahí en la grada corriendo y dos niños persiguiéndolo. Para que lo que también habla es que todo El Salvador está en el estadio, güey. Claro, y aún así el estadio era gigantesco, hay un chingo de espacio para moverse, ¿no? Sí, había que llenarlo con perros, gatos, ardillas. Bueno, la cuestión es que el árbitro pita, Donoso corre hacia el balón, cobra fuerte, raso, a su lado no natural. Ok. Que es la izquierda del portero. En Santiago, el portero adivinó el tiro de Botinelli, pero no logró detenerlo, pero sí rozar el balón. Ok. Simón. En El Salvador, el portero también adivinó el cobro de Matías Donoso, que salió muy lejos del poste. Es decir, le pegó mal. Fue un pésimo cobro. Pegó pésimo. Bueno, en Santiago, como el portero rozó el balón, ¿sí?, del cobro penal de Botinelli, la bola salió proyectada hacia arriba, pegó en el travesaño, rebotó en el pasto, pero fuera de la portería, a unos centímetros del portero. O sea, si le pega, se mete. La cosa es que el balón queda vivo y el portero está vencido, así que todos corrieron en chinga para ganar el contrarremate, y el que lo ganó fue el delantero de la U Católica. ¿Qué crees que pasó? Pues que lo metió. Pues el jugador disparó de volea con el arco abierto y la voló a la chingada, amigo. Seguro que no es Teófilo de Cruz Azul, es que aquí hay muchas señales en No, es que esto se parece a todas las historias, güey. Ya me estoy dando cuenta que juntó todo, güey. Todo, güey, sí. Va a parecer Darth Vader en algún momento. En este mismo instante, el tiro de Donoso fue tan malo, que salió a un lugar que el portero no se esperaba. El balón salió justamente a ese espacio que queda entre la pierna y el brazo del portero cuando se lanzó, y el balón se detuvo en la red. Le pasó por abajo. Exacto, güey, exacto. O sea, se estira y en este movimiento ese como especie de arco Sí, que forma entre la pierna y el brazo. abajo. Por ahí le pasó, güey. Chale, cuando Entonces, la traes. Donoso anotó el gol de la diferencia y Cobresal se fue arriba en el marcador. Era el gol que necesitaban para ser campeones. Pero el partido no se ha terminado aún. Quedan aún unos minutos por jugar. Y como tú sabes, en algún momento las historias chingonas se tienen que torcer. De alguna manera, en el minuto 88, un jugador del Barnechea tiene el balón en la banda izquierda, cerca del área grande. ¿Simón? Ok. Un defensa lo marca a madres y el jugador intenta llegar a línea de fondo. Justo cuando está a punto de salir, el jugador de Barnechea que la lleva se estira, la puntea de una forma inesperada. Y bueno, el tiro es tan malo que era imposible prever a dónde iba a salir. El balón pega en el poste, pero al rebotar le pega en la cabeza al portero del Cobresal y la regresa a la portería. Ok. Simón, la cuestión es que la fortuna le sonrió al Cobresal y el balón pega en el poste, rebota de nuevo hacia el área y ahora sí, un defensa la despejó. La saca, ok. El Cobresal se salvó. Es la suerte del campeón, Millón, amigos, porque unos minutos después el árbitro pitó el fin del partido y Cobresal gritó campeón por primera vez en su historia. ¡Qué chido! ¡Qué chido! ¡No mames! Ese fue el cierre del juego y en Santiago el marcador ya no se movió. ¿Ya no se movió? Por tanto,
los resultados le favorecieron para que Cobresal fuera Cobresal, campeón. mi campeón de toda la vida. A la siguiente semana, el domingo 3 de mayo, el Cobresal jugó la última fecha del campeonato, empató a 1 contra Unión Española y ese día terminó la que ha sido la más increíble temporada que ha tenido en su historia. ¿No les hicieron pasillo o algo así? Digo. No sé, fíjate, eso sí no sé. No suele acostumbrarse de este lado. Sí, no. Pero bueno, esa fue la historia del penal que cobró Matías Donoso y significó el primer campeonato del Cobresal en 2015. Qué chida historia, cabrón. ¿Cómo ves? Qué ¿Te chida gustó? Historia. Mucho, es que pues tiene todos estos elementos que creo que nos gustan a todos, ¿no? El chico que se impone contra el grande, que se impone contra todas las condiciones, ¿no? A lo largo del programa mencionaste a Leicester. También hay que recordar a Islandia en la Euro, ¿no? Que en este caso no campeona, pero hace un papel tan digno que nos emociona a todos, ¿no? El pequeño que logra imponerse a todas sus circunstancias, a todas sus condiciones y que hace un papel verdaderamente digno con todas sus limitantes, ¿no? Sí. Creo que esta historia tiene todo eso, creo que Cobresal güey. No, yo vi ahí en años y les cae un pinche tormentón que se llevó a la chingada todas las casas, güey. Tuvieron que dejar su gran fortaleza que era la localía para jugar fuera. Creo que lo tiene todo, ¿no? Está muy chingón esta historia del Cobresal. En lo deportivo hubiera sido un mérito enorme, pero con todas las cosas que pasaron alrededor, güey, lo maximiza, claro. Se vuelve una historia increíble. A mí, esta historia, cuando la conocí, me gustó mucho. Conforme la fui investigando, me encantó, pero me queda una sensación de que es en sí, este tipo de historias son una anomalía, o sea, suceden muy pocas veces, ¿no? Sí, claro. Y rompen todos los pronósticos y van en contra de la lógica. Y para no extendernos mucho más, a mí me deja una sensación de que a final de cuentas es el tipo de historias que cualquier niño se monta en la cabeza cuando juega fútbol en la calle, ¿no? O en el patio de la escuela, cuando sientes que cuando vas a jugar contra los más grandes y eres el pequeñito, cuando vas a jugar contra los de la otra calle y se sienten superiores, ¿no? Es decir, uno se hace ese tipo de ilusiones de poder ir sobrepasar todas las adversidades, ¿no? Entonces, esa fue la historia del Cobresal. Y también, retomando un poquito el cómo empezamos el tema, es que se dan todos los elementos para terminar. Es como una historia muy límite en el sentido de toda esta historia que ya era dramática y era climática, se va a definir con un penal al mismo tiempo que en el otro lado, del otro lado, y penal decisivo, y es como es demasiado, ¿no? Tiene todos los elementos de guión de película gabacha, ¿no? Sí, gacho, güey, gacho. Y bueno, pues en el camino, ya igual tomando ya ruta para salir, de todo lo que platicamos, ¿cuál crees que fue la clave para que el Cobresal fuera campeón? Que Zamorano iba a terminar jugando en el América. Eso a mí me queda claro. Ay, cabrón. El destino, güey. No, güey. No, mira, es caer en los clichés y los lugares comunes, pero creo que en este caso aplica al 100, y es que es la unidad del equipo frente a la adversidad. O sea, es decir, todo lo que les va pasando, el que se tienen que mover con sus familias, al final logra unir al equipo, y evidentemente mucho trabajo, o sea, se tuvieron que esforzar el doble. Decía ahorita que es caer en los lugares comunes y en los clichés, porque siempre que alguien gana, o sea, le dicen, bueno, es que trabajamos mucho, la unidad del equipo, pues como si los de enfrente no trabajaran mucho y no hubiera unidad de equipo, ¿no? Sí, claro. Pero es que en este caso justo la clave no está en el campo, está fuera del campo. Lo que les pasó en su ciudad, no solo el desastre natural, el que les iban a cerrar la mina, que se iba a desaparecer la ciudad, es decir, creo que les dio una identidad y un corazón que dijo, no, cabrón, o sea, casi que si nos vamos, o sea, nos vamos en hombros, ¿no? Claro. Salimos de la plaza en hombros. Sí, yo creo que algo de lo que podemos a lo mejor concluir es que también la capacidad deportiva se tiene que acompañar de otras cosas, ¿no? Claro. Como el hecho de entrada el deseo por competir, porque estos güeyes se fueron partido a partido y llegaron a un momento donde ya pudieron pensar en otras cosas, ¿no? Claro. Y también el estar enfrentando, como tú dices, retos constantemente, seguramente fue un aliciente para seguir jalando para adelante. Y bueno, algo que tampoco podemos descartar es la suerte, ¿no? Sí, que también yo le sumaría,
porque creo que también es importante que en la parte final del torneo, o sea, trae a los dos Doberman más bravos correteándolo, ¿no? O sea, trae al Colo-Colo y a la U. Entonces, esa presión también extra le agrega esa salecita que le hacía falta, de, pues, tampoco te va persiguiendo cualquier otro equipo, ¿no? Te van persiguiendo los grandotes, y eso también es como un aliciente de, mira, aquí estamos compitiendo contra esto, ¿no? O sea, no es de esas temporadas anómalas en las que quedas tú campeón siendo el underdog, pero el segundo lugar es otro underdog y el tercero es otro. Claro, O sea, aquí los dos grandotes estaban haciendo también su gran campaña, ¿no? Sí, claro, y les pegaron. Claro, les pegaron. Exacto, y en casa también, o sea, eso creo que está chido. Sí, cabrón, está muy fuerte. Pero bueno, pues aquí terminamos. Así que, amigas y amigos, esto fue Épico, un podcast valdanista de historias deportivas hecho por y para amantes de los deportes. Yo fui Víctor. Yo soy Jonathan. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. No olviden suscribirse, seguirnos, compartir, like, comentar, sugerir, activar la campanita, todo eso. Sí, todo. Por favor, si son tan amables, de calificar la epicidad del episodio en el epicómetro poniéndole estrellitas, y también, si se les da la gana, mándenos su opinión sobre el episodio y sugerencias de temas que les gustaría que presentáramos. ¿Algo más, Millón? Nada, ahora a mí me toca, voy a convertir en vino estas aguas. No. Es lo que sigue. Es lo que sigue, voy a convertir en vino estas aguas, ¿no? Agua Vida siempre acompañándonos y apoyando este proyecto. Gracias. Gracias, Agua Vida. Gracias a todas y todos. Nos vemos la próxima. Fuga. Gente.